¿Es el estrés el problema o la enfermedad de los occidentales? Me ha gustado lo de enfermedad más que problema y síntoma. Y síntoma de cómo vamos por la vida. Siendo, como tú bien sabes, el estrés una respuesta funcional y adaptativa del organismo cuando se siente amenazado, y es absolutamente necesario experimentar estrés, pero cuando experimentamos estrés ante unas amenazas imaginarias no reales, cuando sostenemos la respuesta mucho más allá de lo estrictamente necesario, nos estamos cargando el cerebro. Y yo creo que en Occidente, no sé muy bien cómo, pero nos las hemos apañado teniéndolo todo, entre comillas, para vivir una cuota de estrés totalmente innecesaria, y estamos pagando consecuencias por ello, lógicamente. ¿Cuál sería una definición para andar por casa de estrés? Bueno, a mí me gusta, igual si suena muy académica, pero a mí en los cursos es la que explico, es respuesta de adaptación del sistema al entorno. Es una respuesta, y hay que quitarle como la mala prensa que tiene el estrés, ¿no? Sabes que diferenciamos eustrés, Eustrés y distrés. Entonces, es una respuesta. Yo siempre digo en mis cursos, si ahora entrara, donde estamos tú y yo ahora mismo grabando, si ahora mismo entrara un ser humano con un fusil de asalto ruso, un Kalashnikov, ¿sería interesante experimentar estrés? Pues ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que es muy interesante experimentar estrés. Claro, cuando realmente te sientes bajo amenaza, el organismo está diseñado. Acuérdate cuando, bueno, tú igual eras un empollón, no lo sé, pero cuando... Lo era. Tú eras seguramente, yo creo que eras empollón, pero acuérdate cuando la noche anterior del examen no sabes cómo te concentrabas y el cerebro empezaba a funcionar a un ritmo increíble. Pero claro, luego el organismo, después de los exámenes, a la mayoría de la población te pegaba un bajón. El organismo te dice, hey, yo te he dado un 200%, ahora dame tu descanso. Claro, pero si enlazamos los exámenes, ese pico de estrés, lo enlazamos con otro pico de estrés personal, lo lanzamos sin descansar, embarcarme en otro proyecto, el cuerpo te dice, mira, así todo el día, en este pico de estrés no puedo funcionar. Ahí entramos en distrés y lógicamente ahí enfermamos. Y nuestro sistema, nuestra cultura, yo creo que no sé hasta qué punto potencia, nosotros lo hemos hecho, será por ambas partes, pero tenemos unos picos de estrés mantenidos en el tiempo que no se pueden sostener. O sea, que hemos cronificado ese distrés. Yo creo que sí. Sobre todo porque nos exigimos, si quieres podemos entrar en eso, me parece muy interesante, nos hemos exigido, porque hay veces que el estrés y la causa viene de afuera, ¿no? Y hay un incendio, hay unos exámenes, pero yo conozco mucha gente que le dices estate sola en casa sin hacer nada y su sistema empieza con sudoración, palpitaciones y taquicardia, porque se exige hacer. Claro, si no hay nada afuera, pero en mi sistema, en mi mente, que es muy interesante que abordemos el tema de la mente, me está exigiendo continuamente ser perfecto, hacerlo todo de 10, no fallar nunca, llegar a todo. Claro, le estás diciendo al sistema, le estás creando un estado de alarma y de amenaza continuo que a ver cómo luego dormimos por la noche. Amenazas, has aludido a ellas. Yo entiendo que amenazas reales todos podemos enumerarlas. Has nombrado un incendio, puede ser eso, un tipo que entra con un Kalashnikov. Es decir, amenazas reales pueden ser, de nuevo, para andar por casa, aquellas en las que nuestra integridad física corra riesgo real o peligro real, ¿no? De daño, de lesión, incluso de muerte, o también la corran nuestras propiedades, vamos a decir. ¿Te puede valer esa descripción? Vale, la interesante es cuáles son las amenazas irreales. Claro. O estas amenazas que las tomamos como tales, pero es más malgastar esfuerzos. Correcto. Very typical Spanish, hablar en público. ¿Cuánta gente? Yo conozco a directores de recursos humanos y CEOs de compañías que llega el día de la junta de accionistas que tienen que dar explicaciones, y lo podemos enlazar con la estupenda charla de Gonzalo, ¿no? Sobre hacer presentaciones y hablar en público. El primer episodio del podcast. Correcto. Ostras, para muchas personas, pero hiper preparadas, hablar en público es una situación amenazante que les tiene días previos sin dormir. Pero eso es imaginario, porque bueno, si te juegas, te quieres hacerlo bien, no es igual hacer bien la exposición que hacerla mal,
pero tu integridad física no corre peligro. Suponemos que no te van a echar de la compañía al día siguiente por cómo haya resultado tu exposición, pero hay mucha gente que lo vive con una tensión y un estrés desorbitado, desproporcionado. Y claro, eso el sistema paga un precio alto. Es un ejemplo de amenaza que está en nuestra mente, es imaginaria. Bueno, pero ahí corre peligro tu identidad, tu reputación, tu identidad ficticia o real de buen profesional, de profesional respetado, o, por ejemplo, corre peligro esa fachada que te has creado de que tú eres perfecto o invulnerable socialmente. Vamos a decir, no, soy un tipo sin fallas. O sea, que corre en riesgo muchas cosas. Lo que estás planteando es que quizá no sean tan valiosas como para darles ese gasto de energía o esa prioridad, ¿no? Correcto, sí, hay riesgo, hay amenaza. Me venía, según te escuchaba, Luigi, me venía la palabra ego. Está mi ego en juego, mi ego se puede sentir amenazado, y en la medida que yo me siento más identificado con todas esas identidades que has descrito perfectamente, mayor grado de amenaza. Cuando yo tengo menos grado de identificación con mi ego y me permito poder tener fallas, quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo mal, no quiero salir allá a la palestra y hacer un desastre, pero me sostengo si lo fallo, claro, mi sistema no vive amenaza. Pero el que yo lo viva o no como tal, está en mi mente. Y cuanto más identificación con el ego, mayor sufrimiento. Sufrimiento y vamos a bajar un poco más a tierra, agotamiento. A ver, Fernando, yo te voy a preguntar, ¿cómo es posible que algo intangible como es el pensamiento nos pueda, no voy a decir machacar, pero es agotar hasta la extenuación? Sí. Todos creo que compartimos el sentimiento de haber pasado un día especialmente, no sé, tenso en el trabajo. De nuevo, mi integridad física no ha corrido peligro. Y llego a mi casa a las 6 de la tarde y estoy machacado. No he descargado sacos, no he estado cavando zanjas, pero es como que una actividad intangible, imaginaria, que sucede continuadamente en mi memoria, en mi mente durante un día, puede agotar mis reservas de energía físicas. Claro. Ahí hay un vínculo tremendamente, no sé, que yo no conozco, no me explico, entre lo intangible puramente mental y lo tangible puramente fisiológico. Claro. Sí, yo creo que es apasionante ahí poder manejar esa interfaz, ¿no? Como algo que es mental, que es intangible, que no lo puedes ubicar en Google Maps, que está en tu cabecita porque sabes que está. ¿Cómo carajo puede hacer ese desperfecto en el organismo, en un agotamiento, en esta nación o en una enfermedad? Que podemos llegar realmente a enfermar. Son conceptos difíciles para mí también, son conceptos difíciles de desengranar y dibujar para que los podamos comprender, pero el constructo es qué grado de identificación tienes, con la idea que te has montado de ti. Si tú lo habrás vivido, ¿no? Me viene el ejemplo, ¿no? Personas que han vivido a un nivel económico muy importante, un deportista de élite que su yo ha estado siempre vinculado a éxito, fama, dinero, titulares, prensa. De repente dejan la competición, mi nivel, estatus económico, quiebra la empresa, baja, y es un palo para todo hijo del vecino. Pero hay gente que le sobreañade un sufrimiento que no es directamente achacable al palo psicológico o al duelo por dejar la etapa de élite profesional, porque su ego, su identidad, ¿y ahora quién soy yo? Bueno, y tenemos casos recientes de personas que se llegan a suicidar de haber estado en lo más alto, de repente vacío, no suena el teléfono, no sé quién soy, y es todo intangible. Es la idea del yo que... ¿sí? ¿Tú dirías entonces que una forma de combatir ese estrés es tómate menos en serio, chico? Sí. No eres tan importante. Nosotros en la tribu, y luego ¿Qué es la tribu? La tribu Despiertos al Amanecer, que es la comunidad que facilito por las mañanas, que madrugamos mucho para meditar y practicar mindfulness. ¿Mucho cuánto es? 6:30 nos conectamos. ¿A qué hora te levantas por la mañana? Yo 4:30. Yo me levanto 4:30 para prepararme. O sea, que tú sales del podcast y te vas a dormir. Directamente. Antes que mi hija. El 80% de las noches me acuesto antes de mi hija de 7 años. Es vida de monje en el siglo XXI. No, te puedes reír de mí, Luigi. Cada uno se las apaña como puede. Entonces, una frase que utilizamos en la tribu es: eres maravillosamente insignificante. Es como recordarnos que somos polvo de estrellas y que por mucho que te creas, y mucho que Cristiano Ronaldo o Messi o cualquier otro se medio, ¡oh, qué importante soy! Pues mira,
va a ser que no lo es tanto. Y quitarnos importancia, reírnos de nosotros mismos, podernos distanciar un poco de nuestra maquinaria mental y decir, bueno, tampoco será para tanto. Eso ayuda a meter el humor. Es fundamental, es maravilloso, es un condimento, es una terapia y una medicina maravillosa. Pero cuanto más en serio te tomes a ti y en lo que te pasa, el sufrimiento se va a disparar. Has mencionado la maquinaria mental. Si yo no soy mi maquinaria mental, entonces esa maquinaria mental, ¿a quién pertenece y quién es? Ya. Porque yo sí sé, y tú lo sabrás, que porque conduces retiros de meditación, una de las cuestiones que más dificultad nos representa es estar en quietud, porque de repente eres consciente de esa, vamos a decir, esa mona parlanchina a la que solo oyes cuando te sientas para estar en quietud, pero que sospechas que está ahí hablando todo el día. Entonces, esa mona parlanchina, ¿a quién pertenece? Si yo no soy, y yo tiendo a identificarme con ella, a poner la etiqueta, este es mi pensamiento, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo pienso, a todas esas maquinaciones del cerebro, eso de dónde sale, quién es, a quién pertenece. Si propones que yo no me identifique con ello, ¿qué hago con ello? Ya, te entiendo perfectamente. Son preguntas complejas y profundas que nos llevan a contestarnos qué es el ser humano, qué es la mente, qué es el hombre. O sea, nos lleva, yo creo que a lo fundamental. Yo respuestas no tengo absolutas, pero sí tengo respuestas que me hacen el apaño temporalmente, que son las que te comparto, ¿no? A mí me gusta ver la maquinaria mental realmente como una herramienta, un instrumento. No me atrevo a afirmar si me pertenece a mí o no. Mi pulmón me pertenece, mi proceso de oxidación me pertenece. Bueno, pero mi pulmón no me habla, la mente sí. Sí, Yo dialogo con ella. sí, vale, te lo compro. Pero la mente, si tú no la alimentas, esto es interesante, si la mente aprendes a no alimentarla, no te va a hablar o no va a estar continuamente hablándote. Llega un momento que se silencia, no tiene vida propia, aunque lo parece. ¿Cuál es el alimento que damos a la mente? La atención, prestarle atención. Si tú tienes un discurso en la mente, pues fíjate, esto es lo que me ha dicho hoy, es que es un gilipollas, porque es que no tiene en cuenta que yo le ayudé, y yo me voy a casa y en el tránsito del coche alimento, aunque no me dé cuenta, pero lo estoy alimentando con mi atención, es como coger un fuelle y ese pensamiento cada vez, esa conversación, ese diálogo interior se agranda y eso está alterando mi química, mi bioquímica, mis emociones, me puede hacer todavía alterar más. Si yo aprendo a observar en el coche, aunque esté cabreado y de momento no pueda conseguir eliminar ese cabreo y esos pensamientos, pero me doy cuenta que esos pensamientos están ahí y mi atención la llevo a poner un podcast maravilloso de Value School, ¿qué va a ocurrir? Que todo ese discurso va a pasar al fondo. Toda esa vocecita va a pasar al fondo, porque mi atención se ha conectado por completo en otro estímulo. Por eso lo que yo enseño es no te pelees con la mente, obsérvala. El punto es dónde eliges colocar en cada instante tu atención, porque la atención del cerebro es limitada y no puede estar en varias cosas a la vez. Entonces, el punto es dónde elijo colocarla cada vez. Si yo le doy cancha a ese discurso mental, a esa vocecilla, a ese pepito grillo, eso se va a apoderar de mí. Si yo pongo la atención en otro lugar, eso pasará al fondo y finalmente se acallará, aunque parezca mentira. O sea que a esa mona parlanchina, por continuar con la analogía, la puedo matar de hambre. Sí, me encanta. Y Inanición, que muera por a inanición. fuerza de no cebarle Eso es. el alimento que es mi atención. Mi atención, claro, pero entonces eso presupone, Fernando, que mi atención me pertenece. Es ¿Nos que pertenece la atención? esta es otra movida. Atención a lo que voy a afirmar, Luigi. Esta es otra movida. Somos atención. Somos, no es que me pertenezca, es que somos. Aquí hemos dado un salto, importante. Si yo cierro los ojos, yo puedo observar pensamientos o puede que no vengan pensamientos. Lo de los pensamientos son aleatorios, pueden venir o no, son impermanentes, pueden venir o no. Pero eso que se da cuenta de si hay o no pensamientos, que lo podemos llamar consciencia o atención, aunque habría que definir mucho, pero lo que no puedo quitar nunca, aunque tenga los ojos abiertos, pero es más claro verlo con los ojos cerrados, lo que jamás puedo eliminar mientras esté despierto y vivo es que hay algo que se da cuenta, eso es atención, hay algo que se da cuenta. Que haya o no contenidos mentales que puedan ser observados, eso dependerá de que aparezcan o no, pero se puede observar una mente absolutamente en silencio, se puede. Intenta no atender a nada, es que no hay manera de no atender a nada.
es que mientras estés despierto no puedes no atender. La pregunta del millón es ¿dónde carajo, en cada instante, está tu atención? Por eso me atrevo a afirmar que somos atención, porque no dejas de serlo nunca. No es que te pertenezca, es que eres atención. ¿Se podría decir que tú enseñas en tu trabajo a recuperar la capacidad de atender a lo que merece la pena ser atendido y desatender lo que nos es nocivo? Eso es, justo eso es justo. En ese sentido, podríamos hablar de recuperar. Yo utilizo, tú eres ochentero como yo, utilizo un joystick atencional, un Sí. joystick de los años 80 de videojuegos, y le digo a la gente, en la corteza prefrontal, usted ya tiene instalado este joystick atencional. Necesita reapropiarse. No, no hablo de controlar, pero sí necesita reapropiarse, volver a Del los mando. del mando, del joystick del mando, para poder elegir en cada instante, llevar la atención a donde corresponde, merece la pena, es importante, a donde me hace bien, a donde me conviene, porque si lo llevo a la información nociva, sufrimiento, estrés, no dormir, ansiedad, depresión. Pero es que estás insinuando algo que es muy potente, Fernando, y es que aquello a lo que yo presto atención determina la calidad de mi experiencia en el momento. Y tu vida, justo eso, Luigi, justo has dado la piedra angular, justo es eso, lo determina, determina. Si de toda la realidad que tienes, ¿no? Ahora estamos en recesión, tú entiendes más, Con inflación, con inflación. polarización, política, todo Todo, está mal. muy interesante. Yo, y puedo ver los telediarios o no verlos, puedo elegir información que me alimente, podcast que me alimente como este que tú propones, o puedo ver noticias. Hoy me ha pasado en un programa de televisión que estaba zapeando y vamos a ver una niña que se está descolgando de un balcón. Y yo le he quitado, digo, pero quita eso, digo, pero ¿qué necesidad hay de mostrar esto al mediodía? Claro, si yo atiendo mi mayor tesoro, esto es muy de inversión, mi mayor tesoro es mi atención. Si yo la invierto en información nociva, pago un precio, tengo unas consecuencias. Si yo, de toda la realidad, de infinita información que existe simultáneamente, yo elijo ver oportunidades, yo elijo conectar con gente y leer. Yo ahora me he suscrito a un periódico que extrae noticias positivas y te envían aparte como un listado de noticias positivas de la semana. Elijo leer eso. Fíjate lo que determina la calidad de mi experiencia, donde yo decido invertir mi mayor tesoro, mi atención. Voy a introducir, no sé si lo conoces yo, durante muchos años estudié una escuela que se llama El Cuarto Camino, Fourth Sí, Way, con Gurdjieff. Gurdjieff, me encanta. Gurdjieff hablaba de que las impresiones son un alimento. Yo creo que estamos hablando de eso, es decir, las impresiones yo las capto a través de la atención, ¿no? Y eso, como hemos dicho, determina la forma en que yo me siento, alimenta mi sensación de ser en cada momento, con lo cual él animaba a recibir otro tipo de impresiones, a buscar o a dirigir conscientemente tu capacidad de atención, reclamarla en primer lugar, ese joystick, ese mando que tú dices, y orientarla para que me muestre o que me ponga en contacto, ojo, que me ponga en relación con fuentes de impresiones que me alimenten en lugar de que me agoten. Tal cual, tal cual. Yo por las mañanas a las 4:30 medito y leo libros que me inspiran, que me dejan en un estado de quietud, que abren, no sé llamarlo puertas de conocimiento, pero me abren a comprensiones que a las 3 viendo el telediario de Telecinco, no, esas impresiones no me conducen a ese lugar. Claro que sí, es que esa es nuestra responsabilidad. Es que nuestra responsabilidad es qué hacemos con nuestra energía, porque para mí, sí, aunque son palabras etéreas, ¿no? La energía sigue a la atención, ¿no? Donde tú pones tu atención, pones tu energía. Donde no está tu atención, no puedes decir, ¿cuántas veces estamos en una reunión, una comida, y no estás? Porque si tú no estás con tu atención, es que tú no estás. Y se nota que hay gente que está en sus pensamientos, que está ida, por no decir en el móvil, pero incluso sin el móvil, si no está, si habla pero no se está enterando. Claro, tú dices, y aquí te cito, tienes una frase que es algo así como, el presente es el lugar más deshabitado del planeta. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el lugar más habitado entonces? Nuestra mente. El más habitado es nuestra mente en el sentido de rumiación, de perdernos en la mente. Porque habitualmente en el día a día o estás dándole vueltas
algo que ya ha pasado, que no es necesario darle vueltas ahora, porque si fuera necesario hay que saber hacerlo, y muchas veces estamos proyectados en un futuro que todavía no ha existido, cuando no es necesario proyectarlo, porque a veces sí hay que planificar y hay que saber hacerlo. Entonces, habitualmente, donde no estamos es en lo que está sucediendo. O sea, que estamos o recalentando el pasado, viendo a ver qué podíamos haber hecho distinto o qué quiso decir aquella persona con lo que me ha comentado, o simplemente regodeándonos de una forma un poco diabólica e inexplicable en lo que salió mal o lo que yo hice mal, que ya ha pasado, no estás aquí. O estamos anticipando lo que va a venir, que luego, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado mucho, porque claro, esto lo compartimos todos, es decir, no es algo que tú y yo hayamos dejado atrás, esto es parte de la experiencia de ser humano, vamos a decir. Totalmente. Yo sé que cuando mi mente anticipa escenarios futuros, cuando llega el momento, no se desarrollan como los he planeado, o sea, fue tiempo perdido, pero vivo ahí. Tal cual, tal cual. Pero me gustaría me gustaría introducir un concepto que espero que aclare para todos los oyentes, que es de mi maestro Sesa, que diferencia entre presente cognitivo y presente termodinámico. A ver si consigo explicarlo con cierta lucidez, que sé que si lo consigo te va a molar, Luigi. Ya, el presente termodinámico, porque a veces digo, no, es que hay que vivir el aquí y el ahora. Vale. El presente termodinámico sería el que marca las horas del reloj, ¿no? Este instante, este y aquí y ahora. Pero al que hay que atender no necesariamente siempre está el termodinámico. Entonces abre el concepto mi maestro de presente cognitivo. Quiere decir esto, si tú tienes que analizar lo que salió mal de aquella reunión, tienes que irte a la memoria. Te pregunto cómo fue, en qué día iniciaste tu andadura en Value School. Si yo te pregunto en este presente por información del pasado, tu sistema tiene que saber ir al pasado, porque se está solicitando desde el presente. Eso hay que saber hacerlo. Hay gente que como no se para a reflexionar un carajo, se pega la misma torta 3000 veces 3. Mira, ¿por qué no te paras? Reflexionas sobre lo que has hecho, extraes aprendizaje. Ya, pero eso es pasado, ya. Pero es que en este presente necesitas ir al pasado. Es un buen uso de la mente. Eso es. Es un buen uso de la mente que puede ir en una flecha termodinámica hacia atrás cuando el presente me lo requiere, o para planificarnos tú y yo este podcast, no lo hemos improvisado esta mañana. Tú y yo hemos planificado hace unas semanas estar hoy aquí. ¿Qué significa? Que en un presente que aconteció, planificamos el día de hoy. En aquel momento era futuro, pero nos hacía falta planificarlo. Con lo cual tenemos que hacer un uso eficiente. Mi maestro ha introducido con la atención el adjetivo eficiente y me encanta. Atención eficiente, seamos eficientes con la atención. Atendamos en cada instante a lo que hay que atender. A veces es ese atender importante es este instante y otras veces, ¡cling!, tenemos que volar hacia el pasado, ¡cling!, otras veces al futuro. Pero yo lo elijo. El problema es cuando me meto en esa planificación, me monto la película de cómo va a ser eso que está por venir. Encima habitualmente tendemos a montarnos una pesadilla de puta madre, la sufrimos y luego cuando llega lo que tú dices, ¿y para esto he malgastado mi tiempo y mi energía? Si encima no ha sido ni la mitad de lo que yo había imaginado. O sea, que tendemos a vivir en nuestra mente más que en el presente. A Correcto. pesar de que vivir en nuestra mente nos haga sufrir las más de las veces. Correcto. O nos haga ocuparnos por un futuro que todavía no ha llegado y que no podemos controlar, aunque pensamos que sí. Correcto. Es que es adictivo. Yo creo que tú también lo habrás experimentado. A veces te metes ahí en un barro en la cabeza, dándole vueltas a algo, anticipándolo. Sabes que estás sufriendo, pero hay también a veces como un placer, como un goce, como un regusto, el medio del lodazal. Y dices, ostras, es que no es fácil salir de ahí. Y en la mente también, cuando tú planificas y te imaginas una catástrofe, el cerebro te devuelve una especie de sensación de control. Ya sé que voy a suspender. Fuera incertidumbre. A la mierda de incertidumbre. Ya tengo sensación de control. Vivir soltando pasado y futuro es abrirte a la experiencia de no sé qué va a pasar. ¿Usted tiene suficiente autoestima para sostener eso? ¿Usted tiene suficiente autoestima para sostenerlo? Si la respuesta es sí, no te va a hacer falta montarte castillos de naipes en el aire. Si no te sostienes en el presente y no sostienes la incertidumbre, el cerebro te va a decir, pues vaya usted a planificarlo en la cabeza. Los dispositivos móviles, aquí tenemos un ordenador portátil, una tablet, 2 teléfonos móviles, han agravado esta capacidad de atender sostenidamente o de no atender, estar a gusto con, no voy a decir la mente en blanco, de eso lo haremos más adelante, a gusto sin estímulos que distraigan mi atención.
Vivimos conectados a un permanente torrente de de distracciones. distracciones, de impresiones, ¿no? Que diría Gurdjieff. de Gurdjieff, de millones que antes no eran accesibles, pero es que solo con un teléfono móvil tú puedes estar 24/7 conectado a estímulos continuos. ¿Y qué ocurre? Que lo conoces bien. El cerebro ante una novedad genera una respuesta de recompensa-placer súper funcional. Dopamina en vena, genial. Pero claro, si le acostumbras al cerebro a continuos chutes de dopamina porque estás continuamente consultando información nueva, luego el cerebro te dice, hey, dame mi chute de novedad, métete en el móvil otra vez, mira a ver qué hay ahora nuevo en el Marca, oye, que se está jugando el Mundial, ¿qué habrá pasado hoy? Oye, que en el WhatsApp seguro que hay algo nuevo. ¿Qué ocurre? Que no somos capaces de sostener la atención en un estímulo que no es tan potente como un vídeo o un podcast como este, y necesitamos rápidamente salir del aburrimiento. ¿Te suena eso? Bueno, que sí me suena. Es que en 0, yo soy de Logroño. A mi madre cuando le decía de pequeño, mamá, me aburro, y me respondía, hijo, pues te compras un burro. Ahora, ¿qué hacemos los adultos cuando un niño se aburre? ¡Cling! La tablet. La tablet. Ya está. 0 prueba. No dan guerra. Funciona de maravilla. Pero ¿qué ocurre? El niño no aprende a sostener la atención ante un estímulo pobre y que no cambia. Fíjate, yo solo he experimentado, ¿sabes cuándo? Durante el confinamiento, que todos pasamos mucho tiempo, algunos más del que les hubiera gustado solos en casa o con nuestra pareja en casa, quizá es peor todavía. Eso no sé. A saber, totalmente cierto. En fin, yo lo aproveché para leer novelas y me di cuenta de que me costaba mantener la atención en un libro durante periodos que yo recordaba que era, vamos, capaz de aguantarlos placenteramente. Es decir, Sin ningún problema. el rango de atención sostenida había disminuido. Total. Y fue un reentrenamiento de esa capacidad porque me alarmé. Yo debo ser capaz de poder atender a un ensayo, a una novela que me exige acompañarla durante 900 páginas, a un Guerra y Paz o a un Los Hermanos Karamazov. Tienes que poderlo. Y si no, Houston, tenemos un problema. Porque hay cosas de 2 segundos, de 400 caracteres, y hay ensayos o correos electrónicos o reuniones donde tú no te puedes permitir el lujo de ausentarte con tu atención. Tienes que estabilizarla. Yo, por eso, a veces, cuando voy a los colegios, y también doy charlas en los colegios con familias, papás y mamás y profes, yo no hablo de la motivación para atender, porque ahora parece que todo, en mi opinión, es que está sobrevalorada la motivación. No, es que solo se puede atender cuando uno está motivado, pero paradójicamente, cuando la peña habla de motivación, está inconscientemente hablando de motivación extrínseca. Eso no me motiva. Ya, y si eso no te motiva, ¿tú qué puedes hacer para automotivarte? Yo a mis alumnos les digo en la universidad, de sus casas van a venir a mis clases meaos, cagaos y motivaos. Yo voy a hacer mi curro y ustedes van a hacer el suyo. Punto y final de la historia. Son adultos, ¿no? No es igual un niño de 4 años que un adulto de 18, pero que es que tienes que tener la capacidad de sostener la atención ante un cliente, ante un proveedor, en una reunión, y es que son las 4 de la tarde y el chico me cae mal. ¿Y no le vas a atender por esa razón? Pues hemos perdido esa capacidad. Me alegro de que te dieras cuenta y me alegro de que le pudieras poner remedio. Esa capacidad de atención mantenida, prolongada y consciente a lo que llamamos mindfulness, ¿es eso lo que significa? En cierto sentido sí, pero ojo con meter inconscientemente la palabra, el matiz de esfuerzo. No tiene por qué, o sea, estudiar un ensayo o atender una reunión te puede requerir un esfuerzo, pero estar por la vida consciente, percibir la información, el cómo, me he dado cuenta, para contártelo ahora, me he vestido y me he preparado para venir aquí en calma. Estaba atento, estaba consciente, mi mente estaba en silencio. He venido por el metro tranquilo, percibiendo. ¿Atento a qué has estado? Pero, por ejemplo, te vestías en casa, ¿estás atento a ponerte los pantalones? Sí, a la sensación, a cogerlos, a la sensación de poner... A meter cada botón en el ojal. Sí, sí. Igual no sé, estás pensando, ¿y no será una pérdida de tiempo? ¿Y no será una pérdida de tiempo? Me imaginaba, me intuí que igual ibas por ahí. Sí, puede ser una pérdida de tiempo en el sentido de... Si quiero vestirme en automático porque sé hacerlo y pensar otra cosa, te lo compro, hágalo. La pregunta es, ¿puedes elegir vestirte solo vistiéndote y disfrutar de la paz interior, el descanso que supone estar haciendo solo una cosa? Si mi propuesta es, si solo
puedes elegir vestirte pensando en otra cosa, ya no eres libre. Mi recomendación es entrénate para poderte duchar duchándote. Y si quieres ducharte pensando en planificar la jornada, hazlo. Pero si has perdido la capacidad de leer Guerra y Paz, si has perdido la capacidad de duchar duchándote, si has perdido la capacidad de desayunar desayunando, si has perdido la capacidad de caminar caminando y contemplando Madrid, ya no eres libre. ¿Ves por dónde voy? ¿Por qué no eres libre? Insinúas que no eres libre porque la cabeza o esa atención descontrolada te va a conducir donde ella quiera. Correcto. Y te va, por tanto, retomando lo de antes, a dar la sensación de ti mismo que ella quiera darte. Por ejemplo. Porque el automático, eso creo que estarás de acuerdo, automatizar procesos para el cerebro es absolutamente funcional y necesario. Igual que hemos aprendido a conducir en automático. Y eso es un ahorro económico, optimiza energía en el cerebro. Pero si yo solo sé finalmente hacer las cosas en automático y no puedo salir del automático a voluntad, ese sistema se ha apoderado de mí. Ese es el problema. Si yo cada vez que veo chocolate en el frigorífico no puedo dejar de comérmelo, perdí la libertad. Fíjate, si yo solo vivo en automático, como tú estás planteando, en rigor no podemos decir que yo actúo. A ver, repítelo, por favor. Si yo vivo en piloto automático, como tú estás diciendo, en rigor no hay actor, no hay agente. No. Hay un reactor. Totalmente. A lo que la atención pone en el foco de tu conciencia en ese momento. Yo me dejo llevar. Eso es. Por eso tú en tu web tienes una imagen muy simpática que es ¿cuántas veces no has puesto el mando de la tele en el frigorífico? Yo eso no lo he hecho actuando conscientemente. Correcto. Yo era, no sé, estaba ahí no estabas, como un robot. Yo no estaba. Estabas ausente, tú no estabas, ahí no había actor. No había un agente pero fíjate, consciente. Estás metiendo un tema súper interesante porque lo del actor se podría entender en otro sentido. Ahora vamos al otro, pero es justo eso. Si tú has llegado a casa conduciendo y no te has enterado por dónde. Que nos pasa a todos. Que nos pasa a todos y es peligroso porque puede que haya un imprevisto en la carretera y tu velocidad de reacción va a ser mayor por no estar atento a la carretera. Va a ser menor, o sea, vas a reaccionar más despacio cuando se requiere que reacciones muy deprisa. Sí, a eso me refería, sí. Entonces lo he explicado bien. Sí, Vas a ser más ineficiente, eso es. porque no estás. Entonces, si cualquier error que cometes, el hombre este del tren en Galicia, si estaba despistado y no se dio cuenta de que llegaba la curva y no actuó en consecuencia, tuvo unas consecuencias desastrosas. Él no había un actor consciente. ¿Vale? Pero esta es una parte, que eso para mí sería estado de ausencia, ¿vale? Pero vamos a rizar el rizo. Cuando estás totalmente consciente, realmente hay un momento que es el estado de fluir, que yo lo enlazo con mindfulness, aunque unos autores lo diferencian, pero para mí entra dentro del mindfulness, donde se hace conscientemente sin que haya un yo que se apropie de la acción. Es el estado de cuando das tú eres también experto en las conferencias, empiezas a hablar y llega un punto que las palabras brotan de ti sin tú apropiarte de ellas. Es que entras en un estado de fluidez, dices, qué gozada, haciendo un deporte, dices, yo he hecho ese gesto con la raqueta, si yo no soy tan bueno, pero algo, yo lo llamo una inteligencia en ti, cuando tú no te obstaculizas, cuando tú no te boicoteas, algo en ti hace las cosas, pero hay consciencia, a diferencia del otro supuesto donde hay ausencia, es el puro automático. No sabes dónde carajo, lo típico, ¿dónde has aparcado? Ni idea, no sé dónde he aparcado porque no estaba presente. ¿Cuántas veces miramos la hora y la tienes que volver a mirar porque no sabes? No había consciencia. No había nadie al mando, no había había nadie al volante. No había nadie al volante. Era el piloto automático. Correcto. Y eso, cuando es tu manera habitual de estar en el mundo, yo creo que nos perdemos muchas cosas. Bueno, perdemos y la cantidad de accidentes que podemos tener. Te chocas contra un mueble en casa, se te cae la taza o el café, porque vamos a 1000 por hora muchas veces, actuando en piloto automático con la cantidad de accidentes y de problemas que eso nos va a causar, a originar. Es la forma habitual de ir por la vida, de conducirnos por la vida, Fernando. Desgraciadamente, para la gran mayoría, y yo también me meto en el saco, no me siento ningún iluminado ni ningún realizado que esté fuera de esto, para la gran mayoría, la mayor parte del día, estamos en ese estado. Lo único que creo que puede ser una salida es, bueno, va a haber momentos del día que yo no lo voy a evitar.
me voy a meter en ese fregado. Vale, porque, claro, aquí vamos a ver, varias preguntas tengo. Lo primero, entonces, la finalidad, y perdona que introduzcamos criterios muy de utilitarismo, ¿no? En algo, Me vamos a sirve. decir, perdóname la palabra, espiritual, Me ¿vale? sirve, me sirve. Es decir, la finalidad de abotonarme la camisa con atención o de subirme los pantalones y vestirme con atención es un mero ejercicio, es decir, practicar atender, Sí, practicar la atención consciente. te lo- ¿Estaríamos de acuerdo? te lo compro. Vale, entonces, el oyente motivado que escuche este podcast puede sacar la conclusión de que estamos proponiendo que la forma mejor de vivir es estar en atención 24 horas al día. Vamos a ver, 18, porque Vale, 8 las dormimos. Vale, te O lo bueno, compro. 6 las dormimos. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Eso es posible, deseable o necesario? Yo creo que es posible. ¿Sí? Yo creo que es posible. Yo creo que hay personas, entre las que no me encuentro, yo creo que hay personas que tienen un nivel de desarrollo personal tan potente que están ahí continuamente. Yo de mi maestro César, que no vivo en su pellejo, pondría la mano al fuego que él está ahí. ¿Vale? El está ahí es que viven en atención, viven Continua. atentos continuamente. Sí. O que los momentos de distracción son mínimos. O son mínimos. Como yo creo que hay un proceso. Es como cuando tú entrenas corriendo y estás en forma y llega un momento que corriendo pareciere que has entrado en un estado donde las piernas van solas. Pues yo creo que hay personas que tienen tal desarrollo personal que pueden estar en ese estado las 24 horas. ¿Vale? Pero eso, para mí eso es lo menos importante porque son cuatro contados. ¿Vale? Necesario, no me has dicho deseable y necesario. Yo, deseable tenerlo como horizonte, yo te lo firmo. Necesario, diría que no. De nuevo te pregunto porque hemos mencionado antes que el hecho de que uno funcione en piloto automático tiene mucho sentido desde un punto de vista de uso eficiente de recursos del cuerpo. Es decir, por ejemplo, yo no soy consciente de mi función respiratoria. Ni falta que hacer. Ni falta que me hace. Es más, si yo tuviera que ser consciente, me caería al suelo porque me distraería y se me olvidaría respirar. Correcto. Tampoco soy consciente del funcionamiento de mi corazón, el bombeo de la sangre. Es decir, el cuerpo ya viene de fábrica con una serie de tareas que son esenciales y por tanto no están bajo mi control. Por la cuenta que nos trae. Entonces, se ve ahí que hay una ley de dar los recursos de la atención a aquellas tareas que merezcan La pena. recibirla, ¿no? Correcto. Entonces, a lo mejor, bueno, ahí me indica a mí que quizás no sea necesario que vivamos en atención permanente 24 horas al día, pero yo creo que para la mayoría de nosotros es una meta a la que aspirar. Aumentar la parte del día en que yo conscientemente puedo decir sí. Yo tengo momentos de conciencia, de lucidez quizá buscada, que me permiten ya elegir. Y sobre todo para ser capaz de cuando la situación requiera ser consciente, poder serlo. Eso es. Te lo compro al 100%. El problema está, que mucha gente me lo confiesa, quiero estar consciente y ya no sé, y ya no puedo. Mi mente me ha secuestrado. Houston, tenemos un problema. Y para poder tener cada vez más momentos y poder elegir, hay que hacer ejercicios todos los días para practicar. ¿Esos son las prácticas de mindfulness que tú enseñas? Correcto. Por ejemplo. Por las mañanitas, en esa tribu de despiertos al amanecer, en esas madrugadas, entrenamos para poder saber cómo entrar en ese estado de calma, de distancia de la mente. A veces aparece el silenciamiento mental, a veces no, para que yo y mi cerebro tengamos accesible metafóricamente el botón de encendido de si lo elijo y lo necesito y me conviene y me es útil, esto sin ningún problema del utilitarismo, mi cerebro me obedece. Pongo a veces el ejemplo, si a mi mente o el automático o la divagación, como un perro, no me importa que se marche de mi lado en el parque, porque sé que cuando le necesite a mi lado, el perro me va a obedecer, yo no hago un problema en que el perro se marche. Ahora, si sé que si mi perro, como se me aleje de mí, no va a haber manera de recuperarle, las probabilidades de que atraviese una calle y le atropellen son muy altas, voy a estar acongojado y lo voy a tener con la cuerda bien atado. Y solamente, bueno, otra cuestión, que el perro se puede pasar todo el día comiendo en el vertedero. Volviendo al tema de las impresiones, del alimento, bueno, muy bien traído. De Khrushchev. Muy bien traído, porque claro, si la mente la dejas y el perro se va al vertedero, por algún lado va a tener que excretarlo,
Y las consecuencias totalmente. Si yo elijo dónde depositar mi atención en cada momento, yo elijo de qué alimentar el perro. Pero al final, yo creo a lo que el cerebro, me atrevo a afirmar, a lo que el cerebro y el ser humano está abocado, finalmente es a vivir plenamente consciente, a sentirse conectado. Para mí hay una triple conexión que es estar conectado contigo, saber qué me está pasando por dentro. Y si estoy contigo ahora en la interacción, Luigi, saber qué te está pasando a ti, qué es lo que está pasando en la interrelación. Y luego para mí, esto también ya es espiritualidad, para mí hay algo que es más grande que nosotros, cada uno que lo nombre. Si lo quiere nombrar Dios, Tao, energía, inteligencia divina, cada uno que lo nombre como le dé la gana. Pero para mí hay algo que es más grande que nosotros, yo lo llamo vida. Para mí la palabra vida, a mí me conecta con esa conexión, que es eso que es más grande que nosotros. Y para mí el ser humano está abocado a cultivar las tres conexiones. Conectado conmigo, conectado con el otro, contigo, no puedo ser ajeno a lo que está pasando en el mundo, y conectado con eso que de algún modo nos trasciende. Y eso da una sensación, no me atrevo a llamarla ni de felicidad, pero es una sensación de quietud, de estar pleno, de sentirte conectado, de sentirte consciente. Y yo creo que el ser humano está diseñado para eso. Suena muy bien, pero ¿esto cómo se hace? Y te digo, significará controlar tu mente, Adiestrarla. adiestrarla. ¿Cuál es la diferencia? Control, a mí no me gusta la palabra control, porque control para mí implica por debajo una percepción de amenaza. Es una lucha y te puede agotar, además. Sí, pero precisamente vivirlo como una lucha y tratar de controlarla es echar más leña al fuego. Hay que vivir la mente. Sí que no es fácil, pero hay que cambiar la relación con la mente. Todo depende de la relación que establezcamos con la mente. Si la ves como un enemigo a controlar, estás fomentando un tipo de relación que te va a llevar justo al lado contrario del que tú buscas. Si tú ves la mente como una herramienta que puede llegar a ser tu aliada y que tú puedes aprender a observarla y a decidir si cebarla, alimentarla o no, bueno, ya empiezas a decir, bueno, es que depende de mí, de lo que yo la alimente o cómo yo me relacione con ella, que me sirva y me sea útil, a todo lo contrario. Entonces ya no es un enemigo, ya no la tengo que controlar, solo la uso cuando la necesite. Entonces cambia completamente la película. Por eso yo digo, la mente es como una navaja. Puedes salvar una vida con una navaja a una persona o se la puedes quitar. La navaja es una herramienta neutra. ¿Cómo te relaciones tú con la navaja? Como con el alcohol, con el deporte, con el sexo. Lo importante no es la cosa en sí, es la relación que establecemos. John Kabat-Zinn dice que mindfulness es relacionabilidad. Es la relación que establecemos con la mente, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, la relación que establezco contigo, la relación que establezco con el dinero, ¿no? ¿Cuántas maneras diferentes hay de relacionarse con el dinero? Muchísimas y muy malas muchas de ellas. Claro, el dinero es el problema en la vida. Sí. Bueno, no, pero para mucha gente sí. Claro, pero ahí está, pero vosotros creo que no enseñáis. Intentamos enseñar a que no lo sea. Claro. El problema no está en la mente, no está en el dinero, es la relación que estableces con el dinero. El dinero, yo creo, y no soy economista ni tengo ni la millonésima parte de conocimiento que tú, pero para mí el dinero es algo necesario y útil, pero depende cómo lo manejes. ¿Qué es meditar, Fernando? ¿En qué consiste? ¿En poner la mente en blanco? Muchas veces se utiliza esa expresión. Fíjate, yo no utilizo ni la palabra meditar. Yo no utilizo ni la palabra meditar, porque mucha gente ya se dice, uy, ¿eso qué es? ¿Dejar la mente en blanco o hacerte budista? No. O pensar en mares tranquilos o un paisaje de bosque con unos gorrioncitos, ¿no? Y soniditos de agua, Sí, cascaditas. eso es. No. Mi maestro Sesa dice que todo es meditación. Mi maestro Sesa dice que todo es meditación, es decir, aprende a estar presente en lo que estás. Me gusta más la expresión estar presente. Si yo estoy con los ojos cerrados, estoy presente observando mi mundo interior, y eso ya es meditar. Observar mi mundo interior ya es meditar. Contemplación, contemplar, por ejemplo. Contemplar la mente, eso es meditar, ¿de acuerdo? Es estar presente. Por eso yo hablo de o estar atento o estar presente. Quito la palabra meditar, porque a veces la gente piensa que es cavilar, reflexionar, dejar la mente en blanco. No. Y cuando uno se pone a meditar con la intención de dejar la mente en blanco, se mete en un jaleo. Porque habitualmente, cuando la gente habla de dejar la mente en blanco, está pensando o visualizando una pared en blanco o en negro. Y eso es pensamiento. Lo que sí ocurre, pero eso llegará
Cuando yo aprendo a no alimentar la mente, aparecerá el silencio mental, aparecerá la vacuidad. O sea, que es algo que sobreviene, no algo que yo hago que llegue. Correcto, justo eso. Eso sobrellegará cuando tenga que sobrellegar. Tú no lo puedes forzar. Eso llegará. ¿Cuándo? Cuando dejes de alimentar la mente y está muerta de hambre, como tú decías antes, por inanición, dejará de aparecer. Y cuando eso se entrena, y yo llevo años entrenándolo, y hay días donde me es fácil experimentar ese silencio mental en la acción. Eso se puede hacer. Estar totalmente atentos sin que apenas aparezcan pensamientos, en el día a día. En la acción has dicho, y te voy a preguntar, porque si algo lo hace especialmente difícil, este objetivo de empezar a meditar, no hablamos ni siquiera de hacerlo bien, es que se asocia con la quietud. Entonces, a la quietud mental, que es lo que intentamos alcanzar, se suma algo que nos resulta igualmente difícil, que es la quietud física. Entonces yo creo que mucha gente que se acerca a la meditación y tiene en la cabeza al practicante de Zen, de Zazen, sentado, bueno, no digamos ya, en posición del loto o de rodillas durante periodos prolongados, es como, esto es imposible para mí. Yo no puedo con esto, claro. ¿Hace falta estar quieto para que la mente se aquiete? No. Es verdad que trabajar una quietud corporal para trabajar la meditación ayuda. Yo creo que es bueno experimentarla. Lo que no es bueno es forzar la máquina. Igual que lo de cerrar los ojos. O sea, hay gente que puede soportar la quietud corporal, pero no puede soportar los ojos cerrados. Pues vamos a habilitarle prácticas donde pueda abrir los ojos. Si tú no puedes sostener, estar quietecito media hora en una silla, vamos a hacer juegos o prácticas que impliquen movimiento. La cuestión es que la atención esté donde tiene que estar en cada momento. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por ejemplo, ¿tú dirías que se puede considerar una práctica meditativa un paseo por el bosque? Sin duda. Aun con los ojos abiertos, Sin aun duda. viendo, para ti, eso es... Meditación. ¿Por qué? Porque la atención, hago un breve inciso teórico. Desde lo que yo he aprendido con mi maestro Sesa, que es un maestro de la Vedanta Advaita, no me meteré ahora en eso, diferencia práctica interna y externa. Externa alude a activación de sentidos físicos. Yendo al ejemplo que propones, si yo voy paseando por el bosque o por la Castellana de Madrid y mi atención está proyectada en los objetos de percepción, es decir, en la fachada, en el autobús que pasa, en la persona con la que me cruzo, en las nubes del cielo, en los sonidos del tráfico, en los pajarillos, si mi atención está proyectada, volcada afuera en la contemplación, eso es meditación. Solo que hay unos cánones para ese tipo de meditación porque hay activación sensorial. Pero eso no es entregarte a las distracciones exteriores. O sea, yo creo que la pieza que falta en esto que acabas de decir es si eres consciente de que estás atendiendo conscientemente a todo eso. O sea, tú tienes que estar en algún lado, en esa foto, ¿no? Tú como yo, como ego. No lo sé, es decir, si yo estoy caminando por la calle y me fijo en el autobús o en los pájaros, es como que acabamos de sustituir las distracciones internas de mi mente, de mis maquinaciones mentales, por las exteriores. Pero ¿estoy yo ahí? ¿Estoy siendo consciente de que estoy atendiendo? Sí. Quizá ese es el elemento que queramos cultivar. Es que, mira, atención al ejemplo. Si tú vas a un concierto de música o estás delante de un paisaje maravilloso, de un atardecer, y te haces un selfie, en el instante que te haces un selfie, ¿dirías que te pierdes el atardecer? Sí. Correcto, totalmente. ¿vale? Totalmente. Estoy fuera del atardecer, fuera de la experiencia. Te lo has perdido. Entonces, al igual que si te haces un selfie con la cámara de fotos del móvil, te pierdes el atardecer, cuando tú te apropias de soy yo, Luigi, el que está en el atardecer, también te sales del atardecer. Claro, es que esto me acabas de recordar el ejemplo típico del turista que está visitando un lugar monumental en una ciudad y lo está visitando a través de la cámara para capturar un recuerdo, un vídeo. Que nunca verá. Bueno, o que si ve, él, digamos que sacrifica el disfrute presente por un disfrute vicario, secundario, de segunda mano, en su hogar cuando llegue y cuando lo regrese a ello dentro de 6 meses. O se lo quiera mostrar a su vecina. Claro, a mí me dicen los amigos, pero tú no llevas cámara. No, yo no quiero fotografías y no las voy a mirar. Yo prefiero estar lo más
consciente y atento que pueda en este momento Claro. para que esas impresiones me lleguen y sea esa huella, esa impronta que quede. Es tan potente la impresión que no se te va a olvidar nunca. Correcto. Pero, Luigi, cuando estás tan presente en el atardecer, la representación, técnicamente se llama la autorreferenciación de ti, se desvanece. Hay contemplación, puedes, si alguien te llama, Luigi, acércate aquí, tu sistema es capaz de responder, pero no hay un yo que se apropie del acto de estar contemplando. Hay una ausencia egoica, pero no hay una ausencia de consciencia, porque es cuando precisamente más estás contemplando. ¿Dónde estás tú en la foto? Estás en el atardecer. El yo se diluyó en el atardecer y esos momentos son mágicos. ¿Hace falta irse a un retiro o tener un maestro? Tú has mencionado al tuyo varias veces para aprender esto y a lo mejor me dices que no. ¿Qué es lo que te reporta extra tener un maestro o asistir a un retiro prolongado de prácticas de mindfulness, de meditación, etcétera? Respecto al maestro, para mí, en un 99,9% te digo que es recomendable y necesario, porque es tan sutil, hay tantas maneras de perderse. Yo cuando empecé con 18 años, porque mi mente estaba a 200 por hora, yo empecé a leer libros. Claro, yo interpretaba lo que leía en el libro a mi A tu manera, a mi manera, a la riojana. a la riojana, y en función de cómo estés y de tu lucidez, las interpretaciones que pueden ser muy variopintas. En cambio, cuando te enseña a alguien al que consultarle, con quien compartir tus prácticas, tus dudas, te puede decir, y los maestros tienen esa capacidad como una espada que disipa la ignorancia, dice, no, por ahí no es, por ahí sí es. Y te ahorras un mogollón de horas o de años de andar perdido. O de montarte una película, hay muchas veces que yo lo he experimentado, que te montas una película gracias a la meditación y la espiritualidad, que lo que hace es alejarte de tu realidad. No, no, yo te pego una leche, pero yo no soy mi rabia. Así que entonces yo no me hago cargo de haberte pegado una bofetada. O sea, parece de coña lo que acabo de decir. Sí, que te montas unas Te montas realidades. un metaverso en Tú tu... estás desapegado, eres un cabrito y vas ahí fastidiando la vida de quien te rodea, pero como tú lo haces con desapego, a lo Entonces, mejor no pasa nada, ¿no? claro, entonces, tener un maestro de referencia que haya experimentado el camino por el que tú estás ahora transitando, yo creo que es absolutamente imprescindible, porque el riesgo, se dice que meditar en este camino es como caminar por el filo de una navaja, es tan fácil caerte por un lado, caerte por el otro, que si no tienes una referencia clara, pues los libros están muy bien, pero está la interpretación después de lo que tú has leído. Para mí los retiros son un lugar privilegiado para practicar y compartir con el maestro. Oye, que mi maestro preguntaba, Tobías, ¿usted qué ha experimentado? Y es que antes de que abras la boca, ya sabe, tiene el discernimiento suficiente para saber por dónde andas. Entonces te dice, mira, si quieres ir a Barcelona, mira, acabas de coger la carretera a Córdoba. Ya te digo yo, pero, pues yo pensaba que había cogido la carretera a Barcelona. No, vas hacia Córdoba. Entonces, si alguien te lo dice, nada más salir de Madrid, ¿dirías que es útil? ¿Y las apps que se han puesto tan de moda para meditar y todo esto, qué te parecen? Pues ¿Las mira, usas? yo la verdad es que las conozco solo para poderlas enseñar en la universidad, porque yo no las utilicé cuando aprendí con 18 años y ahora me siento raro y no he llegado. He trasteado unas cuantas, pero no me he enganchado a ninguna. Pero me consta que público adulto y joven, especialmente joven, se han enganchado a la práctica. Entonces yo ahí sí utilizo un criterio muy de utilidad. ¿Te es útil practicar con la app? Aquí paz y después gloria. Pero siempre añado que no genere la dependencia de que luego sin la app usted no sabe meditar. Es que yo, me dicen algunos, es que yo siempre estudio con música en los auriculares porque me concentro mejor. Digo, te lo compro, pero recuerda que el día del examen no te van a dejar llevar auriculares. Si tú solo, porque has visto otra vez el tema de la relación, si has establecido una relación de dependencia con la app, con la música, o que sin mi incienso o sin mi té yo no puedo estar atento, Houston, tenemos un problema. Volvemos al tema de la libertad. El desapego real para mí es que yo puedo estar atento y consciente, aunque todo me afecta, pero yo no necesito aferrarme a nada para yo estar consciente en la vida. Bien, yo diría que ese tipo de accesorios
o de complemento son como los ruedines de la bicicleta del niño que está aprendiendo. Es decir, no es el destino, no es el punto de llegada. Idealmente deberías poder montar en bici sin los ruedines y si te lo tomas en serio puedes trabajar para conseguir ese objetivo, pero hasta que ese momento llegue, el incienso, la mantita, tu lugar de meditación, sin el cual quizá no lo haces porque no estás en tu salsa, eso te puede venir bien, pero que sepas que quizá el objetivo es que llegue un momento en que con eso o sin eso puedas estar con tu atención plenamente en lo que toque y cuando corresponda. Correcto, independientemente de tu estado anímico interior, independientemente de las circunstancias. Me encanta la metáfora de los ruidines. La cuestión es no perder la conciencia de que son ruidines. Cuando yo me aferro a los ruidines y bajo ningún concepto los quiero soltar, he perdido la libertad. Pero me hago cargo de que muchas personas esos ruidines actualmente les están sirviendo. Y como yo lo encontré en un libro de Ramiro Calle, decía, si te vale, vale. Si les sirve, sirve. Ya está. Sí. Cada uno en su nivel y en su momento y donde esté. Fernando, libros para aprender, webs, podcasts, alguno que recomiendes, aparte del tuyo propio. ¿Cómo se llama tu web? Mi web es Fernando Tobías Moreno y la de la tribu donde entrenamos es despiertosalamanecer.com. Vale, y ahí se puede unir cualquiera, gratis, y ahí... Sin Con problema. tal de que madrugue. Con tal de que madrugue. Y luego mi manera de explicar el mindfulness y la meditación está en el libro que hace el mando de la tele. ¿Es un libro que es escrito? Sí, que hace el mando de la tele en el frigo. Es un libro y ahora lo he convertido en monólogo que empezaré a llevarlo por los teatros de toda España si Dios quiere. Muy bien, ojalá. Y luego yo recomiendo empezar con Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn. Me parece que es una muy buena mindfulness para principiantes. Es un básico para iniciarse. Mi maestro Sesa, si te gusta un poco lo que yo he contado, La Fuente, yo lógicamente mi recomendación es ir a La Fuente. Sesa tiene libros muy sencillos de meditación, PDFs gratuitos en su página web. ¿Cómo se escribe Sesa? Sesha. Sesha. Y su web es vedantadvaita.com. Yo creo que diría que todos sus libros ya los tiene de manera gratuita ya disponibles en PDF y multitud de vídeos. Yo creo que es una persona muy especial que tuvo su proceso de iluminación o de Nirvikalpa Samadhi con 26 años, ahora ya tiene ya 60 y se dedica desde entonces a enseñar, y para mí es una persona de garantía. Pero es verdad, todo el mundo no vale para cualquier tipo de maestro ni para cualquier tipo de libro, entonces toca explorar. Toca ver tú con qué resuenas. Hay gente que mi manera le parece muy poco ortodoxa o demasiado desenfadada y no le gusta, y hay gente que le gusta más el zen, hay gente que conecta más con el yoga, yo conozco ahora gente que en el mundo cristiano, católico, que están trabajando un poco Willy Jagger, Frances Jalix. ¿Cómo se llama, perdona? Meloni, Javier Meloni. Javier Meloni. Es muy interesante, están trabajando son herederos de una tradición de Francis Jalix, un sacerdote jesuita alemán, y es el trabajo de la contemplación, ¿no? Pero que es meditación. Entonces hay como muchas maneras distintas de trabajar. Entonces, como no a todo el mundo en según qué momento le encaja lo mismo, yo creo que lo interesante y lo inteligente es probar y ver con qué resuenas. Y a partir de ahí seguir tu camino. Igual que tu maestro. Yo conocí a muchos maestros, y cuando conocí a Sesa el primer día sentí una especie de flechazo donde cesó la búsqueda. Esta es la persona con la que tengo que estar. Entonces, hasta entonces, pues yo creo que cada uno tiene que mirar, explorar cómo se siente, cómo conecta o no, y para adelante. Evidentemente, quien se acerca a la meditación o a la práctica de la atención consciente y plena lo hace porque cree que eso va a propiciar un cambio mejor en su vida. En la tuya supongo que habría un antes y un después. El antes es tu vida sin aprender esto de lo que hemos hablado, y el después es la vida ya practicándolo. Como recomendación y despedida para el espectador que está viendo y el oyente que escucha, ¿cómo describirías tú lo que más ha aportado la meditación, la práctica de atención consciente a tu vida, como una invitación, ¿no? Yo vivía así de aquella manera, pero encontrar este camino o esta práctica me ha supuesto
qué? Aprender a pararme, a aprender a aquietarme y aprender a conocerme. Y desde ahí siento que conecto mucho mejor con los demás y que soy capaz de entregar lo mejor de mí. Es un proceso de conocerse para vaciarse y al final para darse a los demás, y eso te cambia la vida, sin duda. Muchas gracias, Fernando, por haber venido al podcast de Valley School. Un gustazo de verdad, de corazón. Gracias, Luigi.